¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Yo quiero compartir un tema, hermano, que hace tiempo yo lo tengo en el pensamiento. He venido orando al Señor y tratando, hermano, de que sea la ocasión más correcta, más precisa para poder compartir este tema. El legalismo, o qué es el legalismo. ¿De qué se trata el legalismo? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha escuchado esa palabra cuando a uno le dicen usted es legalista? O ustedes son legalistas. ¿Qué es el legalismo? Amén. Vamos a estar hablando de esto. Vamos a ir a la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Y nos vamos a poner de pie. También vamos a orar para que el Señor bendiga nuestros corazones. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Comparta su Biblia. Vamos a dar lectura a esta palabra. ¿Usted lo tiene? Amén. Vamos a dar lectura a esta palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos son libres? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar al Señor, inclinemos nuestros rostros. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir, Señor, esta enseñanza, Dios amado. Necesitamos aprender cada vez más de tu palabra. Necesitamos introducirnos más en tu conocimiento, Señor. No queremos caminar en ignorancia, Señor. Queremos conocer más de tu palabra, Señor, porque lámpara es a nuestros pies, Señor, tu palabra, lumbrera a nuestro caminar. Señor, guíanos, condúcenos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Dirige nuestra vida para poder hablar conforme a tu voluntad. Señor amado, mi inteligencia, mi capacidad, mis opiniones, Señor, no tienen lugar en este momento, sino que sea tu gracia, Padre amado, en mis labios, Señor, para enseñar esta palabra. Señor, atamos, echamos fuera de este lugar todo espíritu, Señor, contrario a tu bendición en esta tarde. Todo espíritu de indolencia, de indiferencia a tu palabra, lo reprendemos de este lugar, Señor. Y que se dé un ambiente maravilloso de tu presencia, la paz de tu Espíritu Santo, para tratar esta palabra y podamos todos ser edificados, Señor. A ti y solo a ti damos la gloria, la honra y la alabanza. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento. ¿Qué es el legalismo? ¿Qué es una persona o una iglesia legalista? Que es una palabra, hermano, que ha venido resonando últimamente. Amén. Yo le preguntaba si usted ha escuchado antes esto de que ustedes son legalistas, o en esa iglesia de allá son legalistas, o este ministerio es legalista, o esta parte de la Biblia, dicen algunos, es legalista. ¿Qué es el legalismo? ¿Y por qué yo quiero tratar esta temática en esta tarde? Para que todos podamos aprender, hermano. Es porque durante este tiempo siempre hemos venido advirtiendo, hemos sido, hermano amado, insistentes en diferenciar cierto tipo de iglesias. Y no es porque nosotros, hermano, nos creamos la única iglesia verdadera. Eso no es cierto. De hecho, esa es una declaración que raya en lo sectario, que es lo mismo que enseñan ciertas otras sectas conocidas e históricas como los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día. Ellos enseñan de que si uno no entra en su organización no son salvos. O sea, ellos enseñan también la palabra según su interpretación de la Biblia, que está errada. Pero ellos, hermano amado, más que una iglesia que son secta, lo acabo de decir, y lo decimos sin resquemor alguno, en particular con estas tres sectas conocidas, cierto que hay miles de sectas más, pero los mormones, los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, aunque les duela, son sectas. Ya se ha estudiado en la escuela dominical por qué son sectas. En temporadas anteriores se han estudiado cada una de estas doctrinas, cada uno de los errores de estas enseñanzas. Pero ellos, cierto, no solamente tocante a la salvación son radicales, sino que ellos enseñan de que si uno se mete en su organización va a tener la salvación de su alma y otras cosas más. Entonces eso es sectarismo puro. Bendito sea Dios. Pero lo que yo quiero tratar en esta tarde con la ayuda del Señor es acerca del legalismo. Siempre hemos hecho la diferencia entre iglesias, hermano amado,
que no están caminando en la palabra de Dios, que no están caminando en la senda correcta, que es la senda que traza la palabra de Dios. Muchos de ustedes, ¿cierto?, creen ser sana doctrina. Lo decía yo predicando hace un domingo atrás. Muchos creemos ser sana doctrina por las costumbres evangélicas que tenemos. Pero una iglesia de sana doctrina es una iglesia bíblica. Amén. Es una iglesia que es guiada por la palabra de Dios. Hay dos conceptos que usted tiene que manejar y que le servirán para saber si la iglesia en la cual usted está es verdadera. Una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica. Gloria a Dios. Dos cosas que usted tiene que tener presente. Si alguien puede anotar, hay gente que siempre anota, será provechoso. Una iglesia cristocéntrica, o sea, que Cristo está en el medio, que Cristo tiene la preeminencia, que se alaba a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta iglesia somos cristocéntricos, porque el más importante es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Y también una iglesia bibliocéntrica. Usted ya sabe lo que es eso. Una iglesia cuyo centro, ¿cierto?, es la Biblia. Que desde el púlpito los predicadores, los voceros de Dios, los elementos de Dios, los instrumentos de Dios, sea un evangelista, un maestro, el pastor, el encargado, prediquen lo que está escrito en la Biblia. Nada más ni nada menos. Por eso acá nosotros tenemos sumo cuidado en lo que hablamos, en lo que predicamos. Entonces hay gente que a veces no le gusta mucho la palabra. Gente que a veces quiere escuchar algo novedoso o sensacionalista. Y hasta a veces nosotros nos pasa este tema, ¿cierto?, que tiene varias definiciones, textos bíblicos que yo voy a compartir. A veces se nos hace un poco aburrido. Pero si yo, por ejemplo, cambio el chip y de repente le digo, ¿sabe, hermano? Anoche soñé con la séptima paila del infierno. Oh, vi unos demonios, vi acá, vi allá, y empiezo a hablar. Usted me presta toda la atención. Usted me mira con así un ojo y así una oreja. Si yo me pongo a contar sueños aquí, hermano, ¿sabe lo que me pasó anoche? Oh, hermano, la gloria. Fui al séptimo cielo, no al séptimo. Y bajé al infierno. Vi las pailas del infierno las vi yo. Y empiezo a hablar. Yo sé que usted, todo aquí en la primera fila llena, todos grabando. Pero cuando hablamos a veces de la palabra del Señor, hermano, la Biblia aquí, el versículo aquí, la palabra del Señor, oh, qué aburrido. Pero que Dios nos ayude, porque lo que nos sustenta, lo que nos nutre, lo que nos alimenta verdaderamente es la palabra de Dios. Los sueños son lindos, gloria a Dios. Los testimonios son lindos, gloria a Dios. Pero lo que sustenta y alimenta nuestra vida es la palabra de Dios. Así que si a usted le aburre la palabra, usted tiene que meditar en su corazón. Usted tiene que chequear en su corazón, hay algo en mi vida, no me gusta la palabra. Y al único que le interesa que a usted no le guste la palabra es al diablo. Porque yo puedo tener un testimonio tremendo y apartarme de los caminos del Señor. Hay gente, hermano, yo he predicado en las calles muchos años. A veces uno se encontraba, quería ir a recoger a un borrachito que estaba ahí. Resulta que el borrachito era profeta. Resulta que el borrachito había sido un tremendo evangelista. Yo siempre me tocaba y empezaba a predicarle, y al final el borrachito terminaba predicando a mí. No, yo en los años 60 predicaba, yo fui allá a Argentina. Tremendos hombres de Dios ahí con la botella de la caja de vino, descarriado, apartado, y habían sido tremendos hombres de Dios. Entonces los testimonios, los sueños son cosas lindas, que Dios me haya usado, lindo, pero lo que siempre nos va a sustentar y alimentar es la palabra del Señor. Hermanos, acabamos de leer acá Gálatas 5:1 dice Pablo a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y he querido tratar este tema, lo decía, hemos hecho la diferencia entre varias iglesias que no caminan en la palabra del Señor, sino que ya están caminando en conceptos extrabíblicos, en cosas que están por sobre la palabra del Señor, nuevas revelaciones, nuevas visiones, conceptos extrabíblicos que están mezclados con parapsicología, con metodologías humanas, con psicología, con tantas cosas que suenan llamativas a los oídos. La palabra advierte de que en este tiempo la gente tendrá comezón de oír, comezón de escuchar algo nuevo. Y generalmente esas son personas que están aburridas de escuchar siempre lo mismo y quieren escuchar algo nuevo. Literalmente lo que la Biblia quiere decir ahí, la acción, hermano amado, que denota esto de que uno tiene comezón en los oídos. ¿Sabe lo que es? Que las personas quieren, hermano, y lo voy a decir así, rascarse la oreja con algo nuevo. La gente necesita escuchar algo nuevo porque si no, no se siente bien. Entonces tenemos a muchas personas, hermanos, siempre estamos advirtiendo
a muchas personas que están caminando un evangelio que no corresponde al evangelio que está en la palabra del Señor. Pablo habla, sobre todo en la carta a Tito, acerca de la sana doctrina. ¿Cuántos han escuchado eso también de la sana doctrina? Nosotros somos considerados como una iglesia de sana doctrina. Vuelvo a decir, no por las costumbres, no por los himnos, no por las alabanzas solamente, sino por lo que está escrito en la palabra del Señor. He notado que en este último tiempo las iglesias de sana doctrina como que se les aparta en un grupo aparte, como que están por allá. No, esos son de sana doctrina. Cuando toda la iglesia debería ser sana doctrina, porque la sana doctrina es bíblica y no debería haber otra. ¿Qué sería el antónimo de sana doctrina? Enferma doctrina, o mala doctrina, o salada doctrina, no sé qué cosa, hermano, o doctrinas artificiales, pero la sana doctrina es bíblica. Pero hoy día se nos aparta a nosotros, como que se nos tiene aparte. No, los de allá son sana doctrina. Como que es un grupo nuevo que se inventó y está en la palabra del Señor. O sea, ellos no quieren ser sana doctrina, ellos no quieren ser bíblicos. Y otra cosa que se nos dice desde otros lugares, ustedes son legalistas. A mí me lo han dicho. Y yo sé que a varios de aquí se lo han dicho. Y es por eso que quiero compartir esto en esta tarde. ¿A cuánto le han dicho ustedes son legalistas? Eres legalista. Esos que hablan en la radio, legalista. Esos que cantan así, legalista. Esos que visten así, legalista. Eso de la santidad, legalismo. Eso de apartarse del mal, legalismo. Eso de que los jóvenes se junten a orar y a predicar en las calles, legalismo. Todo es legalismo hoy día para ellos. Pero ¿qué es legalismo? Porque quiero decirle ya de partida que lo que dicen ellos que es legalismo no es legalismo. Así que cuando a usted le digan eres legalista, por la forma que tenemos de alabar al Señor y de servir al Señor, hermanos amados, usted inmediatamente debe rechazar eso y decir, no, yo no soy legalista. La gente que dice que somos legalistas no sabe lo que es legalismo. Porque hoy día, hermano, todo lo que suena a santidad, a consagración, búsqueda de Dios, ayuno, para mucha gente carnal, liviana, es legalismo. Para mucha gente que está viviendo, hermano, conceptos de la Biblia mezclados con el mundo, para muchos que están predicando y enseñando y viviendo un evangelio acuoso, un evangelio limitado, un evangelio, hermano amado, mezclado. Para todos ellos, nosotros somos legalistas porque le hacemos caso a la palabra de Dios. Mire, entonces a mí me han dicho, ¿a usted le parece que son legalistas? Yo no soy legalista. Y vamos a ver qué es legalismo según la palabra del Señor. Ahora que cuando a usted le digan eres legalista, no, legalismo es esto, amigo mío. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tito 2:14, un pasaje dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Mire, el Señor Jesucristo con su sangre purificó para sí un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Y dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando llegamos a Cristo, hermano amado, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Y empezamos a caminar un evangelio recto. Empezamos a enderezar nuestros caminos. Empezamos a apartarnos del mal. Y al apartarnos del mal atraemos, hermano, la santidad a nuestra vida. Pero hay un problema a veces. Hay gente que le cuesta andar en santidad por años. Cuando si cambiamos, hermano, deberíamos ya estar en santidad y perseverar en la santidad. Pero hay gente que tiene que volver a la santidad, que luego se mancha los vestidos y luego vuelta a limpiar los vestidos y después mancha sus vestiduras y luego cambio de ropa. El Señor siempre en su misericordia está restaurando gente nuevamente, gloria al Señor. Pero nosotros, hermanos, que hemos cambiado, que Cristo ha venido a nuestra vida, deberíamos estar en plena santidad. O pocos dicen amén. ¿Por qué? Porque lo vemos lejano. Porque nos hemos acostumbrado a nuestros pecados y no queremos cambiarlos, no queremos ponerlos en la cruz. Porque tenemos actitudes que sabemos que están mal y no queremos que el Señor toque esas áreas de nuestra vida. Pero dice que Dios levantó y purificó para sí un pueblo propio de Él y celoso de buenas obras. O sea, una gente que cambia sus actitudes, gloria al nombre del Señor.
Y lo que decía yo, hoy en día a toda iglesia que procura caminar por la senda correcta de la palabra, a quienes son considerados como iglesias de sana doctrina, se les tilda de legalistas, amén. Y esto es un error grave, ya que la misma Biblia está escrita para todos. Entonces algunos objetan la Biblia, algunos obvian la Biblia. ¿Qué es obviar la Biblia? Tomar algo por cierto que ya lo sé, y como yo ya lo sé, no lo enseño. Eso es obviar. ¿Qué es burlar? Dice la palabra del Señor que se levantarán burladores. ¿Qué es esto de burlarse? No es hacer mofa. No es decir, como decía yo, molestaba a los compañeros cuando chico, lero, lero. No es una burla. Burlar es esquivar. En la terminología del fútbol, y perdóneme que hable de esto, algunos a lo mejor me quieren crucificar, el defensa, ¿cierto? O el delantero, el striker, el delantero, burló a la defensa. ¿Qué hizo? Las esquivó, les hizo amague. ¿Ah? Gloria al Señor. Y pasaron los defensas, el delantero burló a la defensa. ¿Qué es burlar? Es esquivar. Es que esto pase, que este pase. Eso es burlar. Y burlar la escritura es dejar pasar estas cosas. Oh, esto es muy duro, lo dejo pasar. No, esto es muy duro, no, vaya para allá. No, esto no me gusta, no, hasta aquí no. Apocalipsis, no, feo, no. Pase para, eso es burlar. Predicadores que burlan la palabra de Dios, eso es burlar. Esquivar, hacerle el quite, obviar, objetar, quitar lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, hermano, hay una tendencia evangélica común de designar como legalista todo llamado a la obediencia y todo llamado a la santidad. Hay gente que no puede escuchar la palabra santidad, que le da urticaria a la palabra santidad. Y cuando se habla de obediencia en las radios, en los púlpitos, dicen, no, ellos son legalistas, ¿cómo tanto? ¿Cómo tanto? No, ¿cómo tanto? Ellos son legalistas y no tienen nada que ver con eso. La palabra de Dios nos demanda santidad y obediencia. Y no es que tenemos que tener, hermano, un nivel avanzado para tener santidad y obediencia. La cosa parte de ahí, de santidad y obediencia. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De ahí parte la sabiduría, de ahí parte el conocimiento cristiano. No es nivel avanzado estar en santidad. De partida tenemos que abrazar la santidad como estilo de vida. Amén. De partida, hermano amado, en el inicio de sus caminos en el Señor, para la gente que lleva poco tiempo en los caminos del Señor, la obediencia, hermano amado, a Dios le llevará a una bendición, a una plenitud con Dios. No se trata de que él lleva años en los caminos del Señor, por eso es obediente. Entonces, todos los años antes yo fui desobediente y me comporté como yo quise. Que hay algunos así. Y se acostumbran a un evangelio liviano, a un estándar bajo. No quieren caminar en santidad, no quieren obedecer a la palabra del Señor. Y tenemos a mucha gente entretenida en un nivel tan bajo, donde se le entretiene con alabanzas, con show, con un circo evangélico, con una farándula cristiana. Y cuando llega alguien a hablarles de santidad, de obediencia, no, legalista. Yo he predicado en muchas iglesias, diferentes denominaciones. Y el mensaje nunca lo hemos cambiado, nunca. Este mismo tono que usted me escucha a mí, yo lo he predicado en iglesias bautistas, en iglesias aliancistas, en iglesias, en diferentes ministerios, hermano amado, donde a veces uno no calza, donde lo miran, hermano, como un loco, como un demente por hablar lo que está escrito en la Biblia. Que Cristo está llamando a los jóvenes a convertirse, a arrepentirse de verdad, a dejar de una vez por todas las cosas del mundo, a consagrarse, a convertirse, a dejar de venir a jugar a la iglesia, y lo miran como que uno está fallado del mate. Cuando está escrito en la palabra del Señor. Y nos tratan de que nosotros queremos condenar y que queremos juzgar y que no entendemos a la gente, gloria al Señor. Pero es lo que está escrito en la palabra. Y la gente ve esto como un ataque, como algo ofensivo, cuando es algo que es para restaurar sus vidas y llevarlos a una plenitud con Dios. La santidad a veces para muchos jóvenes se escucha, es cierto, se oye como algo aburrido, como algo que no, pero si yo soy joven, la santidad es para los viejos, pensarán algunos. No. Pero la santidad, hermano, atrae el poder de Dios sobre su vida. Si usted quiere experimentar el poder de Dios, la santidad, la búsqueda del Señor, la búsqueda de las cosas del Señor, le llevarán a la plenitud con Dios, hermano, y el pecado simplemente le apartará. Gloria al Señor. Y aquí vienen algunas definiciones del legalismo para que usted las escuche bien. ¿Qué es lo que es verdaderamente el legalismo? Y vamos a hablar, hermano, bien fuerte, bien claro acerca de lo que es. Hermano, aquí tengo una definición. El legalismo se define, fíjese bien, como la aplicación de leyes y de reglamentos humanos
como base de la justificación o santificación. Amén. El espíritu del legalismo se expone en las palabras siguientes del apóstol Pablo, Romanos 10, del 2 al 4, leo esto, que es palabra del Señor, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora me explico esto, hermano. Cristo llegó a nuestra vida, amén. Cristo nos justificó. Cristo nos dio su santidad, que es la santidad imputada que se ha enseñado acá. Pero el legalismo es pasar por la obra de Cristo, hermano, por encima de la justificación y decirle a usted que tiene que cumplir esta regla y esta regla para usted estar justificado. ¿Me escuchó bien? ¿Usted entiende esto? Cristo nos justificó, pero el legalismo es una serie de normas y reglamentos humanos que le dicen a usted, usted aquí, cumpla esto y va a disfrutar la bendición de Dios. Y no es así. No es así. Estamos acostumbrados a muchas normas, hermano. Sí, las iglesias tienen que tener normas. Tienen que tener reglamentos internos, es verdad. Tiene que haber un orden. Porque esto, hermano, acá no podemos estar todos desordenados y todos haciendo lo que cada uno quiere, no. Eso está claro. Pero muchos, hermanos, ignorando la palabra, ignorando lo que Cristo hizo, ponen cargas humanas a la gente. Esto era lo que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Y ponen una carga humana a la gente que ni ellos son capaces de llevar. Y exigen a la gente llevar una carga, hermano amado, en la fuerza de la carne. Y los obligan a hacer eso para hacerles ver que son salvos o que están, hermano amado, en el camino correcto. Y eso es legalismo. Ya usted me irá entendiendo más, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El legalismo sigue modas al transcurrir el tiempo. En el primer siglo el énfasis de los legalistas, hermano, y Pablo les dio duro, era sobre cuestiones de comida, observación de fiestas religiosas. Por eso Pablo tenía que tratar mucho con preguntas que surgían sobre estos temas. Esto está descrito en 1 Corintios capítulo 8, capítulo 9 y Romanos 14, hermano amado. Entonces Pablo predicaba la palabra del Señor con demostración de espíritu y poder de Dios, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder de Dios. O sea, un cambio, una transformación en la gente. Cuando Pablo predicaba, se iba el apóstol Pablo, que era misionero, viajero, predicando la palabra del Señor, y llegaban los legalistas, llegaban los judaizantes. Y decir, no, eso no es así lo que dijo el apóstol. No, eso del Espíritu Santo no es verdad. Ustedes tienen que hacer esto para ser cristianos. Ustedes tienen que hacer esto para estar justificados. Ustedes tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto, y esto, y esto, y esto, para ser justificados. Gloria al Señor. Entonces, por eso tenemos las cartas del apóstol Pablo, haciéndole entender a la gente, y con los Gálatas fue duro. Le dijo, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora termináis en la carne. ¿Qué significa eso, hermano amado? Y ya al final del mensaje yo le iré hablando de ciertas cosas, hermano amado, que muchos de nosotros llevamos en la carne. Por eso nos cansamos de servir a Dios, por eso nos aburrimos, por eso ya no tenemos la fuerza, porque muchas cosas del Evangelio las hemos llevado en nuestra propia fuerza y no hemos dependido del poder del Espíritu Santo, hermano, para llevar este Evangelio. Esto es vivir en el Espíritu. Ir sujetando la carne para vivir en el Espíritu. Mientras más Espíritu de Dios haya en su vida, más fácil será dejar lo carnal. Pero si usted lleva todo esto en la fuerza de la carne, usted no tendrá fuerza para servir al Señor. Y eso es lo que pasa con muchas iglesias. Ejemplos de legalismo entre cristianos modernos son las leyes que llegan a ser absurdas. Opresión, hermano, del liderazgo a las vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sé que todo pastor, que todo líder procura que usted venga a la iglesia. Todos procuramos, hermano, que ojalá todos estemos en la iglesia cada vez que nos reunimos, hermano. Porque por algo son las reuniones, para reunirse. Es triste ver, hermano, ministerios, hermano, que están en agonía espiritual. Ministerios que llevan años. Yo he ido a predicar 4 o 5 hermanos por 20, por 15 años. Ministerios que están en los últimos estertores de la vida, hermano, aguantando y esperando muchos que Cristo venga. Muchas iglesias están así. De hecho, muchos vinieron, hermano, y no es que nosotros acá tengamos la solución mundial, gloria al Señor, pero muchos vinieron porque en su iglesia, hermano, no pasaba nada, hermano, no se movía, hermano, ni un pelo se movía. Todos muertos, cementerios cristianos.
Entonces siempre procuramos que usted venga a las reuniones. Se ha dicho acá y es algo muy cierto, hermano, que yo comparto, que usted no puede sostener su vida espiritual con 8 cultos al mes. Y a veces faltamos. Ni siquiera yo puedo venir a los 8 cultos que se hacen al mes. ¿Y cómo aguanto? ¿Cómo estoy predicando acá? Es que debe haber una comunión diaria con Dios. Más los cultos, hermano, en donde venimos a celebrar al Señor en reunión con los hermanos. Muchos de nosotros, hermano amado, vivimos una vida que no oramos, no buscamos a Dios y venimos a buscar, hermano, pero la última gota de su sangre al culto. No vivimos en plenitud con Dios, amén. ¿Me está entendiendo? Venimos, hermano, a recibir un chispazo. Oh, que el Señor me toque en el culto porque ya estoy mal. Pero debería ser un fluir en el Espíritu de Dios. Estar llenos del Señor y venir acá ¿a qué? A celebrar con el hermano que no lo veía hace tiempo, a celebrar con el pastor, a celebrar con los hermanos, a celebrar con las hermanas, a celebrar con los jóvenes y más encima el coro va a tocar música, fiesta para el Señor. Pero muchos venimos al culto, hermano, gloria al Señor. Y hay que tirarle un anzuelo y traerlos acá, gloria al Señor. A la rastra hay un pescado de esos que cuando uno está en el río y va saltando y quiere volverse al agua. Así venimos mucho a la iglesia, hermano. Que van por allá a la esquina, hay que tirar un anzuelo, hay que traerlo, gloria al Señor. Y ahí vamos con el carrete y llegan al culto apenas. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y hermano, es verdad, es lindo. A mí me duele. ¿Y cuánto le duele a un líder? Me imagino mucho más. A mí me duele cuando no veo a un hermano. A mí me duele cuando no veo a un joven. A mí me duele. A mí me duele. Cuando yo no veo a un hermano me duele. Me duele en mi alma. Y abro mi corazón con esto, ver gente que estuvo perseverando aquí y ahora no está perseverando. Sobre todo gente que tomó lugar en las cosas del Señor. Me refiero coro, alabanza, predicación, coordinación, sobre todo eso. Eso a mí me duele, en el alma me duele. Yo oro por esa gente, porque es un dolor. Entonces, hermano, es lindo cuando estamos todos juntos. Pero hay lugares, hermano, donde a la gente se le obliga a hacer las cosas. Donde a la gente se le obliga a hacer todo tipo de cosas. Para hacerles entender que son salvos o que van a estar en bendición con el Señor. Y yo quiero establecer algo, hermano amado, algo aquí, que usted se lo tiene que grabar en el corazón. El evangelio no se impone, se predica. No lo voy a decir de nuevo porque parece que usted no me escuchó. El evangelio no se impone, se predica. Y el que hace la obra en el corazón es el Espíritu Santo de Dios, que es el que obró un día en mi corazón, en su corazón, en nuestros corazones. Gloria al nombre del Señor. Entonces yo no puedo venir aquí, acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo, hombre. Eso es algo ridículo, es algo que no corresponde a la palabra del Señor. ¿Cuánta gente del mundo no quiere saber nada del evangelio por actitudes así demostradas desde el seno de la iglesia evangélica? Gente que insulta, gente que ofende. Yo sé que el evangelio, predicarlo, ofende. Decirle a la gente que tiene que arrepentirse, eso ofende. Pero hay gente que ofende, hermano amado, con su actitud. Hombres llenos del Espíritu Santo predicaron en el pasado, llenos del Espíritu Santo. Ellos llegaban a mandar al infierno a la gente, pero eran llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo convencía a las personas. Hoy día tenemos a mucha gente mandando al infierno a todo mundo y ni siquiera están llenos del Espíritu de Dios. Y la gente que pertenece a sus iglesias, hermano, que está en el legalismo, son gente, hermano, ve a esa gente. Yo he ido a iglesias, hermano, donde no está el poder de Dios. Lo único que hay son los mandamientos del pastor. Ni siquiera los 10 mandamientos de Moisés, los mandamientos del pastor. La iglesia no tiene palabra, no tiene doctrina, no hay mover de Dios. Y están todos los hermanos, las hermanas, los hermanos, los jóvenes, todos tristes. Yo he ido a iglesias donde todo el mundo está triste y dije, aquí debe haber muerto alguien. Aquí murió la esposa del pastor, aquí murió el pastor, aquí murió, no sé, el fundador. Alguien murió aquí, porque aquí no está Dios. No, yo no siento a Dios. Siento un hielo aquí. Pura tristeza. Todos tristes. Y he ido a varias iglesias. Y los coordinadores, el pastor. Aquí está el poder de Dios. Hermano, alabemos, cantemos. Cristo vive. Él nos viene a buscar, ¿cierto? Y vamos a arrancar de esto todo que está pasando. Y Él viene. Y le estamos esperando. Hermano. Más encima, si supieran que así se van a quedar aquí. Ni siquiera se van a ir. Porque Cristo viene a levantar una iglesia viva, que vibra con el poder de Dios. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. No una manga de muertos, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Gloria al Señor. Él es Dios de vivos, gente que está viva. Alabado sea el nombre del Señor.
Y lo que más, hermano, me ofende, sobre todo cuando dicen ser pentecostales, que yo lo llamo pentecostales, hermano. Muerto, muerto, totalmente muerto. Cantan coros pentecostales, visten como pentecostales, hacen todo como pentecostal, pero no tienen el ingrediente de la iglesia pentecostal, el poder del Espíritu Santo de Dios en medio de ellos, obrando, activando los dones espirituales, los profetas afinados, gloria al Señor, los instrumentos, los hombres, las mujeres de Dios, hermanos, llenos del poder de Dios y alabando a Dios, gente viva, gente alegre, gente que sonríe a la vida, alabado sea el nombre del Señor. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Pero hay gente muerta. Y lo único que lo sustenta son legalismos. Y creen que están bien por los legalismos que tienen, por hacer caso a las reglas humanas. Y aquí yo voy a describir algunas cosas, hermano. La opresión de muchos pastores, hermanos, que enseñan una sartenada de cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor y obligan a la gente. Pastores, hermanos, que han llegado, y aquí me pongo delicado, hermano, a abusar de mujeres. A abusar de mujeres, ya sea psicológicamente o físicamente, por su sistema de reglas. Padres que han golpeado a sus hijos por no hacer caso a lo que dice el pastor en la iglesia. Hijos que odian la iglesia evangélica. Tenemos a una generación de gente que odia la iglesia evangélica porque sus padres son evangélicos y los obligaron. Y siempre estuvieron ahí con el látigo, siempre estuvieron ahí con la vara. Sí, es verdad. Proverbios dice, castiga con vara a tu hijo. No lo matarás, pero salvarás su alma. Pero muchos no han entendido el contexto de lo que es verdaderamente, hermano, llevar a un hijo a los caminos del Señor, hermano. Y le han zumbado a palos toda su vida en nombre de la palabra del Señor. Y esos hijos hoy día, esos jóvenes, gente adulta, odia y odiará por siempre a la iglesia evangélica. Yo he compartido con gente, con amigos que estaban en el mundo. Yo convertido ya, vine a saber que su familia entera era evangélica. Y les decía, ¿qué pasa contigo? Nosotros compartimos las cosas del mundo. No sé, yo siempre fui evangélico, de niño que fui, pero en mi casa me tratan de mundano. En mi casa dicen que estoy endemoniado y no me quieren. Mi papá es teólogo, mi papá es presidente de la congregación ultrapentecostal y la unión de pastores, no sé cuánto. Mi mamá es presidenta de las Dorcas, mis hermanos son profetas, mi tío es pastor evangelista. Todos cristianos en la casa, pero hay gente dentro de sus propias casas que se va a ir sin el Señor, porque odian la iglesia evangélica, hermano amado. Yo le pregunto a usted, ¿es la voluntad de Dios eso? ¿Es la voluntad de Dios eso? ¿Qué es lo que nos tiene que dar Dios? La sabiduría, el poder de Dios para orar, para saber conducirnos, para saber enseñar, para saber vivir. No solamente lo que decimos, sino con nuestro ejemplo, las cosas del Señor. Alabado sea Dios para siempre. En Estados Unidos, hermano, hay muchas iglesias latinas y muchas iglesias están sumidas en el legalismo. Son iglesias que ya parecen sectas, hermano. O sea, nadie puede juntarse con nadie. El pastor prohíbe a la gente que trabaje. Hermano, yo sé que hay gente que le pide trabajo al Señor. Siempre hablamos de esto nosotros. Gente que le pide el trabajo. Cuando le llega el trabajo se aparta del Señor. Que la bendición lo enferma al final. Pero si yo me parara aquí y decía, hermano, nadie trabaje, todos vengan al culto. ¿Dónde vamos a ver la bendición de Dios? Con lo que usted bendice al Señor de lo que Él le da. El trabajo, hermano amado, es importante. Hermano, gente que tiene un sistema de reglas, iglesias que rayan en lo sectario, donde a la mujer se le ofende, se le aminora, se le ofende, donde todo es mundano porque ellos piensan que es así. Y aquí estaremos explicando algo muy importante, hermano, que es lo que cree esta iglesia y lo que hemos enseñado siempre, que es el Espíritu de Dios el que hace la obra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? Estar llenos del Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios haga la obra. Amén. No se puede imponer algo por obligación, sobre todo a la gente nueva. Entonces hay iglesias, hermano, que no se juntan con nadie, que no los dejan salir afuera. Hay gente que son esclavos de las iglesias, hermano, por obedecer a los pastores. No tienen ninguna base bíblica para enseñar lo que enseñan. Y esas iglesias, hermanos, son muy criticadas. En Estados Unidos son iglesias latinas como nosotros, pero son pastores, hermano amado, que ignoran la palabra del Señor y se han llenado de reglas y oprimen a la gente con las reglas.
Por eso es importante que se enseñe la palabra, la doctrina, que es lo que le edifica a usted. Y usted entenderá muchas cosas, aprenderá, hermano amado, cómo conducirse como hijo de Dios, como hija de Dios. Lo aprenderá por la palabra y el Espíritu Santo se lo confirmará. Y usted lo va a hacer en obediencia a lo que ha aprendido y a lo que se le ha enseñado. Pero si acá no enseñamos doctrina, no predicamos la palabra del Señor y el Espíritu de Dios no está aquí y empezamos a decir, hermano, haga esto, haga lo otro, haga esto, no va a servir de nada. Y pastores, hermano, que en esta ciudad incluso enseñan cada cosa. Yo hace tiempo estaba a cargo de un grupo de jóvenes, en otros tiempos también. Siempre he trabajado con jóvenes, hermano amado. Y una vez yo dándole una actividad a una hermana joven, ella quedó, no sé si era para orar o para hacer algo en las cosas del Señor. De repente ella me dice, ¿sabe? No puedo. A última hora, hermano. A veces es incómodo que a veces un hermano uno le da, es cierto, un encargo, una encomienda y a última hora le dice no puedo. Y me dice no puedo. ¿Por qué? Es que me pasa algo, me decía. Me pasa algo. Y yo no entendía. Pero ¿qué le pasa, hermana? Pero la hermana se sintió muy incómoda. Y yo dije, yo no sé lo que pasará. No, es que yo estoy mal porque no puedo hacer esto, porque me pasa lo que nos pasa a las mujeres. El entendido entienda. Porque su pastor, estoy hablando aquí en Temuco, le dijo que si a ella le venía su periodo, ella no puede cantar, ella no puede levantar las manos, ella no puede orar, no puede coordinar, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico, dice que toda mujer, alabado sea el Señor, usted sabe. La mujer, cierto, que tenía flujo de sangre, que tenía una hemorragia, fue temerosa por esto mismo. Porque ella tenía que hacer un rito de purificación y va a tocar al maestro, al rabino. Y Cristo la sana. Cristo no dijo, oh, no, me tocó esta inmunda, anda a hacer el rito de purificación. No, la sanó al instante, alabado sea el nombre del Señor. Y era una mujer que entró solapadamente por esto. Si alguien la veía y sabía que le pasaba esto, era una mujer inmunda. Entonces, hermano amado, muchos con el tema de la ley interpretan la ley, hermano amado, tal como está escrita literal, no entienden la obra que hizo Cristo y empiezan a leer Levítico, empiezan a leer Número, Deuteronomio y empiezan a predicar la ley mosaica al pueblo. Aunque usted se enoje, hermano amado, yo admiro a los hombres antiguos, a los hombres del ayer, que en décadas atrás eran llenos del poder del Espíritu Santo, predicaban la palabra del Señor, ayunaban, vivían el poder de Dios, los enfermos sanaban, pero muchos de ellos enseñaron el Antiguo Testamento literalmente, equivocándose, hiriendo a las personas, matando a la gente, cortando cabezas, hermano amado, predicando, hermano, ignorando la palabra del Señor. Es verdad, hay que reconocerlo. Legalismos. ¿Cuánto están aprendiendo la palabra, hermano? Hermano, eso le enseñaron a esa hermana y yo dije, pero ¿de dónde sacaste esa hermana en el Señor? ¿Quién te dijo? El pastor. Y cuando yo estaba así, yo tenía que llamar al celular al pastor. Mire, imagínese, como mujer, como joven, una señorita, su intimidad, llamar al pastor por celular y decir, ¿sabe, pastor? Y contarle, tengo esto y esto y esto, no puedo. Imagínese. Y el pastor ahí, no puede, entonces, no, estás inmunda. Yo pongo ese ejemplo, hermano, pero hay miles de ejemplos más. Miles de ejemplos más. Ejemplos terribles, hermano. Acá nosotros creemos, ya estaré hablando de esto, en la santidad interna y la santidad externa. En el vestir demostrando, hermano, que somos hijos de Dios y que las hermanas son hijas de Dios. Amén. Pero por mucho tiempo esto se impuso y en la iglesia todavía se impone. Eso es lo que a veces se nos ha criticado. Un pastor salió diciendo, hermano, que ahora ya no es pastor, no sé a dónde quedó, estoy que lo nombro. Dijo, ustedes no predican la santidad interna. Nos mandó a decir, más. Ustedes predican lindo y todo, pero la santidad externa ustedes no la predican. ¿Por qué? Porque nunca nos han escuchado decir y obligar a la gente y decir, nunca nos han escuchado, gloria al Señor. Nunca nos han escuchado decir eso. Pero sí hemos predicado la palabra del Señor. Porque esto, aunque muchos lo quieran negar, esto se tiene que enseñar. Enseñar, predicar, no imponer. Y se cuenta de un pastor que estaba predicando lleno del poder de Dios y entró una hermana que no vestía correctamente. Y esto fue verdad. En una predicación yo lo escuché, entra y el pastor la ve y dice, voy a predicar por la mujer que viste así, se va a ir al infierno. Y aquí le dio toda la mitad del mensaje a esa pobre mujer que había entrado por primera vez a la iglesia. Termina el culto en la noche, esa mujer se suicidó, se ahorcó. Y el pastor lleno de Dios.
Cuando estemos arriba, el Señor va a pedir cuenta por muchas almas. Porque los pastores y los que están en el liderazgo, los que estamos predicando, vamos a ser juzgados por lo que decimos aquí. Y a veces nosotros creemos que estamos edificando y lo que estamos haciendo, estamos matando espiritualmente a veces a la gente. ¿Cuántos están aquí? Gente que le ha dicho a los matrimonios, hermano, que la sexualidad y la intimidad entre ellos es pecado. Es pecado, no, es pecado. Y hay gente, hermano, y por eso yo me alegro aquí cuando el hermano acá predica a los matrimonios y les lleva, hermano amado, a amarse el uno al otro, como la palabra dice. La sujeción y el amor por sobre todas las cosas. Que a veces el hombre dice, no, la mujer tiene que sujetarse. Pero al hombre le dice que tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, dar hasta la vida por su esposa. Es mucha más la responsabilidad del hombre en ese caso. Pero al hombre le gusta decir, sométete mujer. Y la mujer tiene que decirle, y tú tienes que dar la vida por mí. Porque dice que hay que amarla como Cristo amó a la iglesia. Así que tú tienes que darme todo, tienes que bendecirme, tienes que esto y esto y esto y esto y esto, hasta morir por mí. La Biblia lo dice. A todo esto, la cultura machista en los púlpitos cristianos ha estado por años. Sobre todo en los círculos pentecostales, hermano. Una cultura machista. ¿Por qué? Porque está claro el orden, el varón sobre la mujer, Cristo sobre el varón, pero muchos han entendido esto como machismo puro. Atropellos y abusos psicológicos a la mujer dentro de la iglesia, algo terrible, hermano amado. Hay gente, hermano, que odia a la iglesia evangélica. Le insisto en este punto, por los legalismos. Y eso está presente hoy, se está predicando una de cosas, hermano, que no tiene nada que ver con la palabra del Señor, pero nosotros pensamos que es de Dios y no es necesariamente de Dios, hermano amado. Y ya, terminando, estaré explicando por qué hablo de esto y qué es lo que tenemos que seguir. ¿Por qué? Yo le digo que no somos legalistas. Nosotros no somos legalistas por enseñar la santidad interna, la santidad externa, hermano amado. Y yo le decía, un hombre dijo que nosotros no predicábamos la santidad, pero nosotros enseñamos la palabra y es el Espíritu Santo que hace la obra en los corazones, hermano amado. Y resulta, hermano, y lo voy a decir así, que en esa iglesia, hermano, eran tan estrictos, que un hermano con una hermana no se podían ni tocar. Y yo conozco hermanos de ahí, y no se pueden saludar, ¿por qué? Porque es pecado. Saludar a la hermana, Dios le bendiga, hermana, es pecado. Nosotros hemos enseñado el resguardo que hay que tener, el respeto. Yo le he enseñado a los jóvenes también. Le he enseñado a los jóvenes cómo saludar a una hermana. Porque hay hermanos cariñositos. Hay hermanos cariñositos que están faltos de cariño y vienen a buscar cariño a la iglesia. Hay que tener cierta distancia. Pero en esto que yo le comento en esta iglesia, un extremo. Un extremo. El pastor, no. Nadie con nadie. Las mujeres allá, y usted conoce ese tipo de iglesia, los hombres acá. Alabado sea el nombre del Señor. Y una vez llegué a predicar a una iglesia. Y andaba yo en un evento y andaba yo predicando, y hermano, y me cambié de ropa y llegué sin corbata a esa iglesia, hermano, a predicar así, con la camisa afuera. Llegué y era una iglesia, hermano amado, las mujeres con un velito blanco aquí, todas allá, y los hombres ahí de terno y corbata, todos allá, y yo el predicador. Y mucho más joven que ahora, gloria al Señor. Y hermano, yo me siento y de repente me agarran dos. Y me dice, acá. Y me había dado cuenta que me había sentado con las hermanas. O sea, usted que está entre las hermanas, ahí no, acá. Y de repente me agarran dos, hermanos, mocetones así altos y me sientan ahí. Ay, hermano, Dios le bendiga. Y yo, ¿pero qué pasa? Ah, la hermana, los hombres. Oh, gloria al Señor. Y todos me miraban como bicho raro. Y de repente pasa el hermano que me invitó y me mira. Oh, Dios mío. Bueno, va a predicar este joven, Dios lo está levantando. Viene sin corbata, hermano, no mire su ropa. No mire cómo anda. Yo creo que Dios lo va a usar. Gloria al Señor. Y ahí pasé, cayó la gloria de Dios, todos arrepintiéndose, hermano amado. Porque, hermano, la ropa no hace el cristiano, hermano. Gloria al nombre del Señor. Se ha impuesto esto, hermano, de la ropa, y yo lo digo así abiertamente, se ha impuesto esto sin que la gente cambie. No sirve de nada. No sirve de nada. Y lo que pasó con esa iglesia, hermano, que no se podían ni tocar, al final el pastor engañó a la esposa con otra y terminó la iglesia, murió la cuestión. Así de verdad. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? Que todas esas cosas nos sirven, no nos santifican. Aquí podemos ser extremadamente rigurosos, pero si el pecado está en mi corazón y en mi mente, yo voy a pecar igual, por mucha corbata que tenga.
Aunque mi Biblia sea de este porte, de este volado, si el pecado anida en mi alma, si yo doy lugar a los malos pensamientos, a la lascivia, a la impureza, a la lujuria, yo voy a terminar pecando igual por lo que tengo dentro del corazón. Por eso Jesús le dijo a los fariseos que juzgaban a todos y se gloriaban en que ellos hacían la ley, que ellos diezmaban, hermano, hasta el comino lo diezmaban. Y el Señor, que veía sus almas, veía sus corazones, los trató de hijos del diablo, sepulcros blanqueados. Por fuera están bien pintados, por fuera se ven lindos, pero por dentro están llenos de osamentas, de muertos, de putrefacción. Y hay gente así, hermano amado, que yo las detecto inmediatamente, hermano, que se glorían inmediatamente. Uno se da cuenta que quieren mirar en menos al otro por creer que tienen santidad, pero no la tienen. Alabado sea el nombre del Señor. Y se ha predicado que es pecado hacer eso. Gente que no puede tener en el matrimonio intimidad porque les dicen que es pecado, que sentir placer es pecado. Y Dios nos hizo así, hermano amado. Lo que ha pasado, hermano, es que muchos confunden, y lo dice Pablo aquí, la libertad con el libertinaje. Entonces muchos, por temor al libertinaje, han llenado la iglesia de legalismos. La base del legalismo, fíjese bien, es una combinación peligrosa de la ignorancia con el orgullo espiritual. Aunque el legalista se imagina muy entendido en las escrituras, en realidad solo entiende algo de ellas sin captar los grandes temas. No entiende bien, hermano, la suficiencia del sacrificio de Jesús, la justificación por la fe, el proceso de santificación y relación del cristiano con la ley divina. No obstante, el legalista no vacila en juzgar a los demás por no conformarse con los criterios que él inventa. Amén. Con buena razón Pablo les trata, hermano, y aquí en Gálatas los trata de insensato, de necios y débiles. Quiero estar terminando, hermano, con dos pasajes bíblicos. Gálatas capítulo 3. Ahí retroceda usted si tiene su Biblia abierta todavía. Los primeros 3 versículos dice: oh Gálatas insensatos, con signo de exclamación. ¿Qué nos fascinó? Otro original. ¿Qué nos embrujó? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Qué significa esto? Que es el Espíritu Santo el que hace la obra, hermano. Pablo les dijo: ustedes vieron el poder de Dios, Cristo los cambió, el Espíritu Santo los bautizó, y ahora quieren volver a esclavizarse en la ley. Ahora quieren volver a ser esclavos de lo que les dicen que hagan. Ustedes escucharon, ustedes recibieron el poder de Dios por la ley o por el oír con fe. Alabado sea el Señor. Y lo que creemos aquí, hermano, en esta iglesia, es que el Espíritu de Dios hace la obra. Pero una cosa, usted me dice amén, correcto. El Espíritu de Dios no puede estar 500 años haciendo la obra. Nosotros no imponemos esto, amén. No imponemos. Lo enseñamos creyendo que el Espíritu de Dios hace la obra. Pero algunos hermanos, algunas hermanas se demoran 5 o 7 años en que Cristo haga la obra. No quieren cambiar, no quieren hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces muchos se enferman, se van y dicen: esos son legalistas, por predicar lo que está escrito en la palabra del Señor. Y nos tildan de legalistas a nosotros, hermano. Entonces ellos pueden vivir como ellos quieran vivir. El evangelio en su propia onda, que ahora el evangelio, hermano, hay evangelio para todo tipo de ondas, de tendencias, hermano. Hasta para las tribus urbanas hay evangelio. Entonces ellos viven el evangelio como ellos quieren, a su pinta. Pero lo que está escrito en la palabra está en la palabra y se tiene que enseñar. Pero usted no se puede demorar en que el Señor haga la obra 5 años, 10 años. ¿Me está entendiendo? El Señor quiere hacer la obra. Y en especial, hermano, a las hermanas. Que el Señor bendiga a las hermanas. Es hermoso cuando Dios hace la obra. Y hay hermanas que a mí me han contado: hermano, yo no quería entender esto, no lo quería entender. Pero un día, ¿sabe lo que me pasó? Y el otro día escuchaba, creo, un testimonio de una hermana, de las hermanas Dorcas. Pero he escuchado muchos testimonios así. Un día el Señor me llenó de tal manera que yo no pude hacer más esto. Amén. Esa es la idea. Que usted se vaya llenando del Señor, se vaya llenando de la palabra, se vaya llenando de la enseñanza y el Espíritu de Dios vaya confirmando en su vida. La clave acá, hermano, es estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces la gente que entra, la gente nueva que entra, va viendo, hermano, el poder de Dios
y ve cómo son los que tienen el poder de Dios y quieres ser como los que tienen el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Romanos 14, versículo 1, terminando ya, hermano amado. Yo sé que este mensaje es un mensaje de enseñanza, pero es importante, hermano. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. ¿Qué significa esto? Recibir al débil en la fe, recibir al alma nueva, recibir al hermano que viene mal, pero yo no lo puedo tomar. Ya, hermano, ahora tú volviste, ahora tú tienes que hacer esto, esto y esto. No. ¿Qué dice la Biblia? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí se está hablando de lo que comen. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuando una persona viene débil, cuando una persona, hermano, no ha entendido ciertas cosas dentro de la casa del Señor, lo que hay que hacer es sostenerlo en oración. Hay que ayudarlo, hay que darle el ambiente, el clima, para que él pueda cambiar. No se le puede obligar a cambiar, ¿me está entendiendo? Por eso es importante orar cada uno de nosotros, hermano. A veces viene un joven, hermano, medio rebelde, quizá, hermano, al grupo de jóvenes, no se le puede mirar en menos porque es rebelde o mundano. No, mundano. Y a veces somos tan así, hermano. ¿Y sabe por qué yo le predico esto, hermano? Porque yo fui así un tiempo. Carnal. Por la radio, hermano, todos eran carnales. Yo estoy hablando por mí. Carnal. Y estos hermanos, carnal. Y toda esta iglesia es carnal. Y todos estos hermanos son carnales. Y los de allí son carnales. Y yo era el espiritual. Y llegaban y todos son carnales. Oh, carnal. Entonces, uno empezaba a predicar y a veces hay jóvenes que me tenían miedo. Me tenían miedo. Porque yo decía que todos eran carnales. Y había otro hermanito que era peor todavía. Y todos eran carnales y nosotros andábamos en la nube de Goku. Espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nos usaba, porque predicábamos, porque yo tocaba a la gente se caía o hablaba en lenguas, qué sé yo, y tocaba a una hermana, la hermana salía danzando. ¡Oh, la gloria de Dios! Dios me usa. Soy espiritual. Y todos los demás son carnales. Y hermano, Dios me enseñó esto. ¿Y sabe lo que me enseñó el Señor? Acuérdate cómo eras tú. Acuérdate que tú eras ese rebelde que estaba en la iglesia. Acuérdate que tú eras ese carnal que tocaba el piano en la iglesia y andaba fumando y engañando a todo mundo. Y tú eras el caradura y ese eras tú. Y hoy día tú, que crees tener la palabra del Señor, miras a los jóvenes en menos. Tú eras ese rebelde antes. Gloria al Señor. Y mire cómo estamos ahora, hermano, que ni yo me lo creo. Pero yo era rebelde. Entonces yo en un momento de mi vida todos los miraba en menos, hermano. Porque Dios me usaba. Y un día Dios vino con esto. Acuérdate que tú eras ese joven. Y yo cuando veo, hermano amado, llegando aquí a un joven que a veces uno lo ve, hermano, mi corazón se mueve a misericordia y a mí me dan ganas de abrazarlo, de integrarlo, de decirle Cristo te ama. Y aunque venga de esa forma, y aunque una jovencita viene de una forma, yo sé que si oro por ella, que si el Espíritu de Dios un día la toca, que si el Espíritu de Dios un día la bautiza en Espíritu Santo y fuego, esa hermana, ese joven que llega nuevo en las cosas del Señor, ese débil en la fe, va a cambiar por dentro, va a cambiar su espíritu, su alma y luego su cuerpo como resultado de la obra que Dios hizo en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que tiene que ver aquí. Por lo tanto, no somos legalistas. No reciba esto cuando se le dice a usted que es legalista por caminar en la senda correcta. Usted no es legalista, usted es bíblico. Los legalistas son ellos que obligan a la gente a pactar con Dios. Y el que no da una ofrenda significativa no es de Dios. Eso es legalismo. Así que de vuelta para ellos. Los que van a ver esto en internet también, ustedes son los legalistas que obligan a la gente, hermano, a ofrendar. Las iglesias acá en Temuco, en el centro, está lleno. Todos los domingos. Aquí hay gente que tiene que ofrendar una ofrenda con 4 ceros. O sea, ¿de cuánto? 40, 50 lucas para arriba. 5 ceros, dice el Señor. 6 ceros. Los que van a ofrendar 100 lucas acá. Los que van a ofrendar 1.000.000 acá. Y los que van a los que van a ofrendar acá. Todos los domingos. Una pedidera de plata.
y de tantas cosas que se le obliga a la gente. Pero ellos dicen que nosotros somos los legalistas son ellos. Que marginan a la gente según sus preceptos, según sus principios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, aquí tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque no nos sirve de nada vestirnos y andar correctamente en la carne si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios. No nos sirve de nada, hermano amado, no sirve de nada eso. ¿Sabe cómo empezó el movimiento pentecostal? El movimiento pentecostal a mitad del siglo XIX empezó con un movimiento que precedió a las iglesias pentecostales, hermano, que fue llamado el movimiento de santidad. ¿Qué fue el movimiento de santidad? Que una gran parte de la iglesia en el mundo se dio cuenta de que estaban viviendo un evangelio muerto, un evangelio que ya no les daba vida, una palabra muerta. Ellos se sentían mal. ¿Y qué hicieron? Se determinaron a servir a Dios. Y ahí comenzó el movimiento de la santidad, que luego vino a desencadenar el movimiento pentecostal en las naciones con los avivamientos que marcaron el comienzo del siglo XX. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a mitad del siglo XIX comenzó el movimiento de la santidad. Y fueron hermanos que dijeron: basta de pecado. Basta de vivir una vida liviana. Los hermanos vamos a andar como corresponde. Y las hermanas, y desde ese tiempo, desde ese movimiento, las hermanas dijeron: vamos a vestir como mujeres, vamos a vivir como hermanas en el Señor. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque querían agradar a Dios. Fue algo que Dios lo empezó, que Dios lo gestó. Y esos hermanos dijeron: basta ya de liviandad, vamos a caminar. Y se pusieron a orar primero, se pusieron a ayunar como locos, se pusieron a leer la Biblia. Vamos a andar como corresponde. Ya no queremos ser una iglesia muerta, queremos ser una iglesia llena del poder de Dios. Creemos que si buscamos a Dios, el poder de Dios va a venir. Y ese fue el movimiento de santidad. Y el movimiento de santidad desencadenó el poder y los avivamientos pentecostales. 1906, 1909 acá, 1904, 1905 en China. Un avivamiento que, hermano, Dios hizo recorrer su espíritu levantando a su pueblo en diferentes partes de la tierra. Y de ahí que vienen, hermano amado, acá en Chile, hermano, hablando específicamente de nuestra nación, todo este movimiento, hermano, y toda esta escuela pentecostal con nuestros cánticos, con nuestra manera de hacer iglesia. ¿Me está entendiendo? Pero se nos acabó la llama del Espíritu Santo, entonces nos quedaron puras reglas. Entonces tenemos una cantidad de iglesias muertas que dicen ser llenas de Dios, que dicen ser pentecostales, pero no tienen el poder de Dios. Hay que volver al poder de Dios, hay que volver a la llenura del Espíritu Santo. Y entonces la hermana entenderá, no a la fuerza, entenderá con el poder de Dios que tiene que cambiar. El joven entenderá por el poder de Dios que tiene que cambiar ciertas cosas, que no puede seguir como llegó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, terminando ya, cerrando, el legalismo en teología cristiana es un término para personas quienes se fijan más en leyes o códigos de conducta. El legalismo normalmente es acompañado con rigor, con orgullo, con la vista en lo externo y no lo interno, la cual es una interpretación de todo lo que enfoca en una conducta externa sin importar el corazón y el espíritu. Amén. Igualmente el legalismo pone muy poca importancia sobre la misericordia y el amor para los demás. Y no tiene idea de la gracia de Dios que Dios brinda a todos. Especialmente no entiende que nosotros no manejamos o decidimos la gracia de Dios, sino Dios. Que nosotros somos condenados igual como el peor pecado que haya sido. O sea, todos nosotros somos pecadores igual. Pero la gracia de Dios nos sostiene. Mateo 5:20, Cristo dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los fariseos estaban bien por fuera, pero por dentro mal. Dios quiere que estemos por dentro bien y por fuera bien también, producto de lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Lo último, hermano, Jesús atacó mucho el legalismo de los judíos en el Nuevo Testamento. Su punto no es que técnicamente andan en error, sino que el espíritu atrás de cada cosa que dicen y hacen está mal. Dios lo ve esto claramente. Nadie puede engañar a Dios y por tanto Dios los castigará a ellos y ellos no tendrán premios de Dios por lo que son y lo que hacen. Y aquí, en Mateo 15, del 7 al 9, Cristo les dio con todo diciendo: hipócritas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo, usted lo sabe, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
El legalista es un hipócrita porque no vive lo que exige de los demás. Él quiere ser reconocido como alguien espiritual, pero no quiere pagar el precio de estudiar la Biblia y aplicarla toda a su propia vida. Él no quiere sacrificar su orgullo, su arrogancia, su superioridad sobre los demás. Entonces, hermano, iglesias que parecen sectas serán iglesias de las cuales usted podrá ver que hay legalismo. Iglesias, hermano, donde el líder no tiene autoridad, tiene autoritarismo. Es diferente la autoridad del autoritarismo. Autoritarismo es Hitler. Haga esto. Obligar, imponer las verdades de la palabra sin que la gente las entienda, eso es autoritarismo, diferente de autoridad. Cuando yo tengo autoridad de Dios, la gente va a entender, porque Dios es el que está usando a la persona. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que cree que tiene autoridad, pero no, tienen autoritarismo, ¿me está entendiendo? Y la última verdad que yo la dije ya al comienzo, que es que el evangelio no se impone, se predica, y es el Espíritu de Dios el que hace la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos amados, vamos a orar. Esto ha sido una enseñanza para nosotros, hermano. Yo siempre digo que es bonito predicar, hermano, cierto, de la gloria de Dios, del arrebatamiento, predicaba yo el otro día, muchas cosas que el Señor nos da, pero estos temas son necesarios. Amén. Los jóvenes busquen el poder de Dios. No entiendan el evangelio como una norma que mi papá me obliga, a ir a la iglesia y me obligan aquí, me obligan allá. Busquen a Dios, que Dios los cautive, que Dios los enamore. Enamórense de Cristo, enamórense del poder de Dios y Dios los empezará a llenar y se darán cuenta de lo glorioso que es vivir en Cristo, de lo glorioso que es servir a Dios siendo jóvenes y las cosas tremendas que Dios puede hacer con los jóvenes cuando se disponen en sus corazones. Y deje que el Espíritu de Dios haga la obra en usted. Dé el ejemplo a los demás hermanos que van llegando. Un hombre de Dios y una mujer de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedir que el Señor nos siga enseñando, nos siga ayudando en esto que hemos aprendido hoy. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Señor amado, muchos nos tildan, Señor, de legalistas, Señor, por predicar tu palabra, Dios amado. Muchos nos tildan, Señor, de extremistas, Padre amado, pero tu palabra, Señor, está escrita para nosotros y será, Señor, bendición, será alimento, medicina para nuestros huesos. Esa palabra, Señor, sanará nuestra alma y también, Señor, nuestro cuerpo será ofrendado a ti, Señor, en sacrificio. Ayúdanos a vivir la vida como tú quieres que la vivamos, dando testimonio dentro y fuera de que somos hijos e hijas de Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos, bendice a las hermanas, bendice a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Y será un agrado, será un deleite, Señor, obedecer tus mandamientos, porque tus mandamientos no son gravosos, Señor. Te amamos, Señor, y el que te ama, guarda tus mandamientos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.